Dios te bendiga de manera especial. Estamos tan agradecidos por esta oportunidad que el Dios omnipotente nos da de poder llegar a ti a través de este medio. Yo soy la pastora Giselina Matos, mi esposo el pastor Henry Morel. Bienvenidos a su programa Transformados por la Palabra. Y hemos estado hablando en los últimos días acerca del Espíritu Santo, acerca de los frutos del Espíritu y acerca de los dones del Espíritu. Y cuántas cosas bonitas hemos aprendido, amor, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí, hemos aprendido bastante. Y sobre todo hoy, que traemos un tema muy interesante para todos ustedes, porque con relación a la fe, estaremos hablando de los 3 tipos de fe. Así es, y es que en la semana pasada estuvimos hablando de los frutos del Espíritu, hoy vamos a estar hablando de los dones del Espíritu y comenzamos la semana pasada hablando de estos dones y decíamos, conforme a lo que dice la palabra, que el primer don es el don de conocimiento o don de ciencia. Tenemos el don de sabiduría, tenemos el don de discernimiento de espíritu y hoy vamos a estar hablando acerca del don de fe. Pastor Henry. Perfecto. Hoy estaremos hablando de la fe en diferentes facetas, por eso decimos que vamos a estudiar 3 tipos de fe. Estudiando este tema, mi esposa y yo nos pudimos encontrar de acuerdo cuando nos topamos con la maravillosa enseñanza de que la fe es dividida en 3 partes. Existen 3 tipos de fe. Otra cosa que nos sorprendió fue cuando vimos que la fe es un fruto del Espíritu y también está como dentro de los dones del Espíritu. Fue otra de las cosas que buscando. Y la fe salvadora. Así que es. De esos 3 tipos de fe que vamos a hablar. La fe salvadora, la fe como fruto del Espíritu y la fe como un don de Dios. Cuando hablamos de fe salvadora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perfecto. Esta es la que es dada a todos los hombres para depositarla al servicio de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 3 nos damos cuenta de esto. La fe salvadora es la que Dios regala a toda criatura, porque a través de ella nosotros tomamos una fracción de la salvación que nos fue dada a través de su Hijo Jesucristo. Tremendo. Y aunque hablamos de la fe salvadora conforme a Cristo, vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, antes de que Cristo se hiciera hombre y estuviera aquí en medio de nosotros, vemos cómo esa fe salvadora estuvo paseándose a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad que sí? Así que vamos a mencionar, Pastor Henry, algunas de esas historias donde esta fe salvadora estuvo en actividad. Por supuesto. Si nos vamos nosotros a Hebreos 11, 24 al 31, nos damos cuenta que Moisés fue salvo, escuchen esto, por la fe que estuvo al creerle a Jehová. Tremendo. Esa fe lo salvó. Así es. Pero también nos podemos venir al Nuevo Testamento también, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38, donde vemos cómo el eunuco fue salvo por la fe que puso en la palabra y la palabra lo llevó al conocimiento pleno de Cristo. Eso es así. Eso es así. Entonces, así como hay personas que fueron salvas por medio de la fe en el Señor, así hubo personas que se perdieron por no tener fe. Vamos a mencionar a algunas de esas personas en el Viejo Testamento inclusive, que por no creer en Dios, por no escuchar la voz del Señor, por no escuchar las advertencias, por no tener fe, en síntesis, en vez de tener una fe salvadora, perecieron por no creer. Bueno, por ejemplo. Bueno, pero antes de llegar a esos ejemplos, tenemos que ver en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11, algo maravilloso. Sí. La palabra nos enseña a nosotros que la fe viene por el oír. Sí, y muchos de los que se perdieron fue porque no escucharon, no quisieron oír y si oyeron, no pusieron atención. O escucharon y no hicieron caso. No hicieron caso, no pusieron atención al llamado. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis capítulo 4, versículo 6, cómo el mismo Caín no quiso escuchar la voz de Dios. Wow. ¿Y dónde fue a parar? Tremendo. ¿Dónde fue a parar? No Así solamente es. Eso, pero si nosotros también podemos venir y darnos cuenta que en el diluvio, ¿cómo no le habló Dios a través de Noé a ese pueblo? Así es. Porque Dios ya había determinado destruir la tierra, pero mandó que le dieran un aviso para que nada más no entrara la familia de Noé, sino todo aquel que escuchara y pusiera atención y creyera a ese llamado de salvación. De hecho, la gente en vez de creer a este anuncio, lo que hacían era burlarse de Noé.
Conforme a como nos explica la palabra. Es que hoy día pasa lo mismo. Hoy pasa lo mismo. Mira qué pasa, Giselina. Cuando alguien anuncia a Cristo, no está anunciando religión. La gente entiende religión porque no le conviene ver la verdad. La verdad es que cuando tú anuncias a Cristo a alguien, tú estás anunciando, escúchame bien, es una fe salvadora. Le está comunicando. Dándole tú estás usando una fe salvadora y le está dando a él la oportunidad de recibir esa fe salvadora también. Eso es así. Esta es la fe salvadora, señores. Y vamos a hablar ahora de la fe, pero como fruto. La fe como fruto, ¿qué podemos decir? Bueno, la fe como fruto es aquella que nosotros cuando creemos en el Señor, hacemos las cosas, pedimos al Señor o vamos en pos de algo, ponemos nuestra fe primero en el Señor y no en las cosas de las que vamos detrás. Wow. Entonces el Señor, al darse cuenta que nosotros no nos interesa tanto el objetivo, sino a Él como objetivo, entonces el objetivo viene como añadidura. Tremendo, tremendo. Veo aquí que dice que esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba. Y algo que me llamó mucho la atención, preparándonos para hablar de esto, es que esta fe, que es la del fruto del Espíritu, tiene que ser cuidada. Sí. Esto me impresionó. ¿Por qué? Porque tal y como el nombre lo indica, los frutos, señores, si usted no cuida los frutos se secan o se pudren o se echan a perder. Entonces, esta fe, cuando nos referimos a esta fe, pero conforme a los frutos del Espíritu, no a la fe salvadora, no a la fe como don, sino a la fe del Espíritu, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que estar pendiente de ella para que no se debilite. Lo que pasa con la fe, con el fruto de fe, la fe como fruto, es que esta es una fe en otro nivel, en un nivel superior. ¿Por qué? No es una fe que practicamos nosotros porque queremos, es una fe que se nos inyecta a través de una relación con el Espíritu Tremendo. Yo creo que esa es Se la nos palabra inyecta. clave. Se nos inyecta a través de una relación. Perfecto. O sea, una relación es una manera de cultivar, de cuidar, de abonar, porque Bueno, todas esas cosas implican una relación. Su palabra lo dice, Sí. fruto de una relación. Eso Cuando es tú así. te casas con alguien, lo primero que sucede es que conciben un hijo, ¿verdad? Así Pues tu es. relación con el Señor va a concebir los frutos de esa relación, Tremendo. que es una fe sólida, Tremendo, basada tremendo. en esa relación. Tremendo, tremendo. Entonces, Pastor Henry, bíblicamente, así como vimos un ejemplo de la fe salvadora, vayan tomando nota, chicos, la fe salvadora fue la primera que vimos, ahora estamos viendo la fe del fruto, conforme a los frutos del Espíritu, y vamos a buscar en la palabra un ejemplo de la fe como fruto que vemos en la Biblia. Vamos a ver, tomando nota. Bueno, un ejemplo de la fe como fruto que nosotros podemos ver en las Escrituras es aquella mujer del flujo de sangre. Oh, Dios mío, sí. Aquella mujer del flujo de sangre. Mira qué pasó con ella. Esta mujer no era del grupo de Jesús. Cierto. No era discípula de Cristo. Pero decidió Nunca creer. lo había Oh, visto. Dios mío. Pero escuchó ¿Y creyó? que Jesús venía de Dios. Sí. Y cuando Jesús iba pasando por su ciudad, dice la Escritura que esta mujer dijo, yo voy a creer, yo creo que Él tiene la solución a mi problema que pasa de más de 12 años. Eso está muy profundo, Pastor Henry, porque sé que así como todas las personas que nos cuenta la Biblia, y así como hay cantidades de milagros que la Biblia no pudo registrar porque eran demasiados, la misma palabra habla de esto, así mismo la Biblia no lo dice, pero estoy convencida de que así sucedió. Hubo gente enferma con necesidades que viendo al maestro en medio de ellos no activaron esa fe. Ni tuvieron la oportunidad de la fe salvadora porque ellos se la negaron y tampoco pudieron cultivar la fe como fruto porque también se lo negaron. Ellos mismos se lo negaron. El ejemplo vivo de esto lo encuentras en Judas. Oh, Dios mío, sí. En Judas. Así ¿Por es. qué? Si eran 12 discípulos con las mismas enseñanzas, con la misma vivencia, comiendo, viviendo, orando, durmiendo y haciendo todo al lado de Jesús, sirviendo al lado de Jesús, 11 se salvan y uno se pierde. Esa comparación me fascina. ¿Por qué? Porque en Judas no se activó en ningún momento la fe salvadora. Puesto que no creyó que él era, pero tampoco ni la del fruto. Exactamente, ni tremendo. La del fruto. Judas usó una fe en base al don. Oh, Dios mío. Es cierto, Judas usó una fe en base al don, porque también él creía algunas cosas de Jesús,
pero nunca creyó de pleno, de lleno, de adentro. Él creyó para que la gente viera. Recuérdate tú cuando vinieron y derramaron el perfume de alabastro a los pies de Cristo. Sí. ¿Qué dijo Judas? Una queja seguida. Una queja automática, y dijo, pero podemos tomar esto como una realidad, venderlo y darlo a los pobres. ¿Qué dijo él? Los pobres, yo tengo fe que si eso se vende a los pobres se les puede dar. Pero él no entendió que Jesús era más que suficiente para rico, para pobre y para todo el mundo. Así es. De hecho, esa actitud de Judas denota que él no tenía ni la fe salvadora ni la fe como fruto. No, ninguna. Vamos a pasar ahora al otro tipo de fe, y es la fe como don. Esta me fascina, vayan tomando nota porque esto se está poniendo bueno. Cuando hablamos de la fe como don, estamos hablando de uno de los 9 dones del Espíritu, y vamos a ver qué diferencia hay, porque esta fe como don tiene una particularidad que cuando yo la escuché yo dije, wow, wow, wow. ¿Y cuál es esta particularidad? Que esta fe no se abona. Esto me sorprendió, Pastor Henry. Esta fe no se abona, esta fe no se activa porque el hombre la desee, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios que el Espíritu Santo se los da a la gente porque Él quiere. Qué tremendo esto, ¿verdad? Así es. Mira, quiero hacer notar esto, y es que es increíble. La diferencia entre el fruto de fe y el don de fe se establece en lo siguiente. Pongan atención aquí. El fruto de la fe te da una fe para ti, para consumo personal. Para crecimiento. El fruto del Espíritu, de la fe del Espíritu, como fruto, la fe como fruto del Espíritu, te da una fe para ti, para consumo personal. Pero el don te es dado por Dios. Por eso es que la fe como fruto del Espíritu hay que cultivarla. Hay que trabajarla, hay que abonarla, hay que regarla, hay que cuidarla y hacerla crecer. Pero el don no, el don te es dado, es un regalo que tú recibes. Pero el fruto, la fe como fruto, es algo que hay que trabajarlo todos los días. Hay personas que ya se han alejado de Dios y siguen fluyendo, escucha esto, siguen fluyendo en un don. Es cierto. De hecho, tú puedes estar en una iglesia sirviendo en el don y hace tiempo que los frutos se te apagaron. Eso está muy fuerte, eso está muy fuerte. Y eso responde una pregunta que muchas personas que no son creyentes se hacen. Y dentro del mismo pueblo de Dios también se hacen esta pregunta. Y la pregunta es, ¿pero por qué si este hombre está en pecado? ¿O por qué si este hombre no ha dado frutos del Espíritu? ¿Cómo es posible que ore por un enfermo y diga que el enfermo se sane? ¿O cómo es posible que pueda ver el futuro, pero no por un espíritu de adivinación, que es diabólico, sino por un espíritu de discernimiento o de don de ciencia o de sabiduría? A veces son acertados con ciertas palabras. Entonces, a veces hay personas que no están en el Evangelio, pero tienen esa sabiduría, tienen ese don, ese regalo de parte de Dios, y no son personas cristianas, y personas que están dentro del Evangelio, dentro de las cosas del Señor, pero que no tienen una trayectoria muy bonita, y tú la ves que oran y que de una manera especial como que se cumple lo que ellos piden. Y es una controversia que hay en esto, porque como no tienen frutos, como no tienen una conducta correcta, entonces la gente duda, porque ese es el problema de no tener frutos, que la gente duda de que es de Dios cuando el que está operando en dones no tiene los frutos del Espíritu, de lo que habíamos hablado la semana pasada. Te explico por qué. Por qué. Necesito esa respuesta. ¿Por qué? Mucha atención a esta respuesta. Lo primero es, oye esto, los frutos y los dones. El fruto es para ser. Para ser. Para ser. Y los dones son para hacer. ¡Wow! ¡Repítalo! Hay personas que solamente, escucha esto, sí, ya se quedaron solamente los dones y hacen cosas, pero lo que hacen no persevera. Eso está muy fuerte. Cuando tú eres, lo que tú haces sale de la esencia del Espíritu. ¡Wow! Y esto se mantiene para siempre en el corazón de la gente a quien tú ministras. Muy fuerte. Entonces, las personas no entienden la diferencia entre los frutos del Espíritu y los dones. Los frutos del Espíritu son aquellos que tú cultivas para tu consumo, como dije anteriormente. Para fortalecerte. Los frutos del Espíritu hablan de quién es la persona. Y los dones del Espíritu hablan de lo que hace la persona.
o de lo que Dios le ha delegado De a lo la que hace persona la para persona. hacer, ¿verdad? Perfecto. Porque sabemos que vienen de parte del Espíritu Santo. Creo que ya con estas cosas que hemos hablado acerca de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu, no nos queda más dudas. Sabemos que una cosa son frutos del Espíritu, sabemos que necesitamos los frutos del Espíritu para fortalecernos, para crecer, para seguir avanzando, para seguir hacia el próximo paso. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hay algo más. Sí. Escucha. Te dije cuando iniciamos que los frutos del Espíritu hay que cultivarlos, hay que abonarlos, hay que trabajarlos. En pocas palabras, hay que ejercitarlos todos los días. Cuando estos frutos no se ejercitan, terminan marchitándose, terminan muriéndose. No es igual los dones. Los dones, una vez se te son dados, se quedan ahí. Wow. No importa el nivel espiritual que tú poseas, los dones están ahí. La Biblia dice. Y van a fluir los dones como sea, pero no mueren. Los dones no mueren, pero los frutos del Espíritu sí pueden morir si lo cuando lo descuidas. descuidas. Y cuando hablas de eso, recuerdo, no sé exactamente en qué parte de la Biblia, me lo escriben en el chat, por favor, si alguien se acuerda, donde dice que los dones de Dios son irrevocables. O sea, tremendo, tremendo. ¿Qué significa que son irrevocables? Que no dependen de ti, dependen del Señor. Los dones dependen de aquellos a quienes Dios se los quiera dar. Mira, la palabra dunamis en el original denota autoridad y poder. Autoridad Cuando y una poder, persona sí. fluye en los frutos y los dones, hay un dunamis. Repítalo. Por eso es que tú ves, escúchame, por eso es que tú ves que hay hombres, tuviste hombres hace unos años que operaron de una manera sobrenatural. Sí. En sanidades, milagros, prodigios. Hacían campañas multitudinarias y tú veías las sanidades y las personas venir a Cristo con lágrimas y llenos del poder de Dios. Pero hoy día tú ves esos hombres en televisión, lo escuchas en radio y siguen igual, siguen igual como ellos, como hombres, porque solamente se han quedado fluyendo en el don y dejaron morir los frutos del Espíritu. Entonces siguen ministrando, pero no bajo el mismo dunamis, no bajo el mismo poder, porque No lo bajo que la misma producía, explosión. escúchame, se requiere para hacer una explosión, se requiere la carcasa y se requiere la pólvora. Ey. Son personas que se quedaron con la carcasa, que es el don, y la pólvora la dejaron escapar, Ay, que Dios es mío. el fruto del Espíritu. Poderoso, poderoso. Ejemplos de la fe como don que podamos encontrar en la palabra de Dios. Aquí yo tengo algunos que me fascinan. Aquí tengo el de Marcos 2:5, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está el don de fe activado totalmente, Dios mío. Este tema está demasiado chévere. Yo sé que hay mucha gente que está aprendiendo. Tú puedes compartir también tus opiniones, puedes compartir porque nos enriquecemos de ambos lados. Aprendes tú y aprendemos nosotros y vamos y nos ensanchamos y seguimos alcanzando a la plenitud de Cristo, lo que el Señor quiere que alcancemos, ¿verdad? No te vayas, vamos a volver con la segunda parte de este programa. Estamos hablando de los dones del Espíritu, de la fe, desde la vista salvadora, desde los frutos y desde el don de fe. Yo soy la pastora Giselina Matos, el pastor Henry. Este es tu programa Transformados. Bye, bye.